Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y le informo a usted, esto sucedió decíamos, hace una hora y media aproximadamente, que se informó que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que atrajo el juicio de amparo promovido por el académico e investigador Sergio Aguayo contra la sentencia de un juez de la Ciudad de México que ordenó que pagara 10 millones de pesos a este señor político priista Humberto Moreira, quien tiene demandado a Sergio Aguayo y por quién sabe qué razones. Me suena acá una caja registradora otra vez, no sé por qué, igual está mal este audio, porque suena y suena la caja registradora. ¿Quién sabe por qué razones avanza y avanza su caso y gana todas? Bueno, es de enorme relevancia esta decisión que ha tomado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es de enorme relevancia por lo que dice este comunicado en un primer párrafo. En la parte última del primer párrafo, Alejandro, dice que en la sesión del día de hoy, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena asumió la atracción del amparo directo, número tal, promovido por Sergio Aguayo Quesada contra la sentencia de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y esto es muy, muy relevante, lo que quiero leerle de manera textual. Al considerar que la sentencia que lo condena a la reparación del daño moral al exgobernador Humberto Moreira Valdés es violatoria de la libertad de expresión. Es de enorme relevancia, pero no solamente incumbe a Sergio Aguayo, a este académico, a este analista, a este personaje que ha sido, como ayer mismo se lo informábamos, alguien que ha documentado abusos de poder en Coahuila, en la Coahuila de Humberto Moreira Valdés. Es también una decisión que concierne a todos, yo diría, a todos los ciudadanos mexicanos, a todas las personas que pongan un pie en territorio mexicano y sin duda va a tener enormes repercusiones la determinación que al final tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para empezar, la primera sala, que es la que determina si finalmente toma el caso o si lo deja en manos del tribunal colegiado que originalmente emitió la sentencia. A ver, qué lástima de verdad que no se anuncie en paralelo. Si se está anunciando algo tan duro como decir, a ver, te lo vamos a quitar porque la sentencia que tú, magistrado, diste, te vamos a quitar este caso porque esa sentencia viola los derechos humanos. Qué lástima que no se anuncie una gran investigación para ver por qué una sentencia tras otra han beneficiado a Humberto Moreira. Qué lástima que tengan esa prisa por razones políticas, porque hoy fueron sumamente criticados, pero no tengan esa misma celeridad para, sobre todo el Consejo de la Magistratura, de la Judicatura, perdón, que no tenga esa misma velocidad para anunciar una investigación a profundidad a un tipo que ya dio una sentencia que ahora está en duda. Pero por el otro lado, Álvaro, sí es un tema de libertad de expresión y tiene que ver con todos nosotros, decíamos, finalmente pues con los mexicanos, pero también tiene que ver con todo el análisis que hay que hacer y todo lo que los mexicanos padecemos a diario con jueces corruptos, jueces bajo duda, jueces bajo cuestión, siempre en este país en donde jueces liberan culpables. Hoy se acaba de dar a conocer hace poco el caso en la ciudad de Chihuahua de un feminicida al que soltaron después de, creo que fueron 3 años, y de repente, no, le bajaron la sentencia, no, y luego ganó esto,
no, le bajaron también lo que tenía que pagar a los deudos de la pobre chamaca. Y luego ahora, libre. Entonces corren dos relatos. Por un lado, sí es un tema de libertad de expresión que por supuesto que nos atañe a nosotros directamente, y por el otro lado es un tema del Poder Judicial podrido, Álvaro. Sí, también hay que diferenciar, Alejandro, y usted que nos escucha y que nos ve. En este caso se trata la resolución, el fallo, la sentencia que condena al analista Sergio Aguayo, pues es de un juez de la capital de la República. No es el Poder Judicial Federal el que lo omite. Así es. Aunque ahora lo atrae la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una de sus salas. Pero ayer mismo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que es el Poder Judicial de la Ciudad de México, también emitió un posicionamiento al respecto y dijo que corresponde a la autoridad federal resolver en definitiva el fondo del asunto de Aguayo, y ayer precisamente detalló que fue el 28 de junio del 2016 cuando Moreira demandó a Aguayo y le exigió un pago de 10 millones de pesos para resarcir la afectación que él sufrió. Y también informó, y esto es importante decirlo como antecedente, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dijo que posteriormente el juez 16º de lo civil de primera instancia, Francisco Castillos González, absolvió al demandado, es decir, a Sergio Aguayo, por lo que Moreira, en uso de su derecho, también hay que decirlo, interpuso un recurso de apelación ante la Sexta Sala Civil, la cual revocó el fallo del juez y ahí condenó a Aguayo al pago de los 10 millones de pesos. Y eso es lo que ahora atrae la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es importante saber cuáles son los pasos que la Constitución y la ley o las leyes establecen para un caso como estos. Sí es de enorme relevancia lo que acaba de resolver la Suprema Corte y determinará si devuelve el caso a este tribunal colegiado que le impuso, que quiere cobrarle 10 millones de pesos a Aguayo para dárselos a Moreira, o si resulta que lo resuelve la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cualquier caso, Alejandro, y usted que nos ve y nos escucha, es un asunto de inobjetable interés público que involucra no solamente a quienes ejercemos la libertad de expresión, sino que nos involucra a todos. Y bueno, pues es un caso que involucra también directamente a uno de los políticos más cuestionables de México, un personaje, pues que una familia que se apoderó durante 12 años de la gubernatura de Coahuila, al tiempo que la deuda y las sospechas de corrupción crecieron de manera estratosférica. Le benefició al segundo mandato de esta familia que se apoderó del poder público allá en Coahuila, le benefició que cayó justo la segunda parte, cuando ya Moreira estaba pues básicamente en el desahucio político, llegó Enrique Peña Nieto al poder. Entonces, pues ya sabemos lo que significa eso. Pero justo en el periodo anterior, cuando Humberto Moreira era gobernador de Coahuila, Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, más o menos al mismo tiempo. Humberto Moreira sale para convertirse en presidente nacional del PRI, se incorpora como el líder nacional del PRI cuando se había abultado dramáticamente la deuda en su entidad, y lo peor es que no se sabía bien a bien dónde había quedado todo ese dinero, y luego tuvo Peña que quitarlo del PRI en la campaña por razones prácticas, porque todos los días era de 8 columnas los escándalos de corrupción de Humberto Moreira. En marzo del 2011 asume Humberto Moreira la presidencia nacional del PRI, en buena medida impulsado por el Bester Gordillo. Claro, por supuesto. Por el Bester Gordillo. No hay que perder de vista que Humberto Moreira viene del magisterio y en esa condición pues era allegado junto con otros de sus hermanos a la dirigencia nacional del sindicato, que en ese momento
controlaba el Bester Gordillo, que además era la principal impulsora de Enrique Peña Nieto como candidato presidencial. Estamos hablando de marzo del 2011, cuando faltaba todavía más de un año para la elección presidencial del 2012, y fue en ese contexto en el que se perfila, que se coloca a Humberto Moreira con el aval de, lógicamente, de Enrique Peña Nieto como presidente del PRI. Así es. Y bueno, la deuda, yo le decía ayer que la deuda en el Estado de México había crecido hasta 30,000 millones, me quedé cortito en realidad. Con Humberto Moreira esta deuda creció hasta 32,000 millones de pesos. Eso es lo que creció pues el endeudamiento allá en aquel estado. Mientras tanto, los coautores de lo que se ha llamado el Moreirazo, que es básicamente acusaciones directas de saqueo a las arcas públicas para beneficiar a particulares, es decir, corrupción, robo, pues, del dinero de la gente, pues fueron cayendo uno por uno en Estados Unidos. Uno de los casos quizá más pues penoso, en muchos sentidos muy penoso, es el tesorero de Humberto Moreira, Héctor Javier Villarreal. Él fue tesorero y cayó en Estados Unidos, fue detenido en Estados Unidos, pues acusado de ser el principal responsable con falsificación, óigalo bien, con falsificación de documentos que Moreira nunca supo. Es decir, se contrataba y se contrataba deuda, y Humberto Moreira afirma que él nunca se enteró. Una deuda que fue creciendo 32,000 hasta 36,000 millones de pesos entre 2005 y 2011, el periodo que corresponde a la gubernatura de Humberto Moreira. Héctor Javier Villarreal Hernández fue fotografiado una infinidad de veces, pues en los principales centros de entretenimiento de Estados Unidos, en los lugares, los destinos más exclusivos de Estados Unidos para esquiar, por ejemplo, un personaje que se le veía en los centros comerciales, pues, de San Antonio, de Houston, gastando dinero obscenamente pues, en lo que compra la gente cuando tiene dinero que no es de él. Y pues se ha convertido también en un símbolo de impunidad. Pero uno de los datos más indignantes de Villarreal, de Sergio Villarreal, es que este personaje, el tesorero de Humberto Moreira, cayó preso, luego salió. ¿Y usted cree que el gobierno de Rubén Moreira, el hermano de Humberto Moreira, le pidió a las autoridades de Estados Unidos que le devolvieran el dinero que este señor se había robado de México, de los coahuilenses? Pues no, ni siquiera por decencia o por taparle el ojo al macho. No solicitó que se trajera, se entregara ese dinero a México, que está decomisado allá, y se trajera a México. Bueno, hay un video que se hizo muy famoso del 2012, justo después de que Humberto Moreira ya se tiene, él se va del PRI. Marzo del 2011. Del PRI. Él llega al PRI en marzo del 2011. Y se va, pues casi cuando está arrancando Peña, que es en noviembre. Sí. Para noviembre del 2012. Es un video que difunde Milenio, donde se observa una reunión en donde están Ricardo Fuentes Flores, exadministrador general de políticas del SATEC, que es esta oficina de tesorería, donde le explica a Moreira lo ocurrido con las finanzas del Estado y le ofrece una disculpa por el endeudamiento, y le dice que se siente terrible y que incluso ha decidido suicidarse. Pues ese mismo día Humberto Moreira se dijo engañado por todo ese equipo económico, se dijo engañado, y dijo que ese endeudamiento que se fue al techo, pues él nunca se enteró, Álvaro. Humberto Moreira renuncia al PRI el 2 de diciembre de 2011,
después de que lo presidió a partir de marzo de ese mismo año. Y renuncia en buena medida por el escándalo de la megadeuda en la que incurrió y que en buena medida tiene que ver con lo que el periódico Reforma en ese entonces publicaba. No hay que perder de vista que, en efecto, hoy lo dijo López Obrador, que traían un pleito Reforma y Humberto Moreira, y en efecto, un pleito porque no hay que olvidar que el grupo Reforma, que involucra a los periódicos El Norte de Monterrey, Reforma de la Ciudad de México, Mural de Guadalajara, tenía una sucursal en Saltillo, se llamaba el periódico Palabra, duró 11 años y en 2008 desapareció, en buena medida por los pleitos que había entre el gobierno de Humberto Moreira y este periódico. De hecho, en su último editorial, el periódico Palabra, propiedad del Grupo Reforma, puso fin a 11 años de circular en ese estado, dejó de dar empleo a cerca de 200 trabajadores y tituló este editorial como El precio de la libertad. Y dijo: durante todos estos años, Grupo Reforma desplegó en Saltillo un periodismo libre, sin ataduras, sin tapujos, honesto, objetivo y ajeno a los intereses de los grupos de poder. Para mantener incólume nuestra filosofía periodística, buscamos la autosuficiencia económica con solo dos fuentes de ingreso: la venta del ejemplar diario y la venta de anuncios. La autosuficiencia nunca llegó. Y así se despide el periódico Palabra de Saltillo, que en efecto tuvo muchos forcejeos con Humberto Moreira como gobernador. Sí, hay un abultamiento de la deuda reconocida en el sexenio por 22,000 millones de pesos. 22,000 millones de pesos, nada más para darnos una idea, son pues básicamente la deuda, fíjate lo que voy a decir, la deuda que Rafael Moreno Valle ocultó en Puebla. Pues sí. Es más, de hecho, es un poco más chiquita la de Humberto Moreira que la de Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle, la deuda debe andar en los 48,000 millones de pesos, de acuerdo con la última comparecencia de la secretaria de Finanzas del gobierno de Barbosa, que habló de 48,000 millones de pesos. Bueno, ¿cuánto crees que había recibido Moreno Valle cuando empezó su mandato, la deuda? No sé, señor. 8,000 millones. 48,000 millones. O sea, un montón de dinero sin fiscalizar. En ese tiempo, Álvaro, amigos, hubo un enfrentamiento que ahorita vamos a decirle por qué pareciera que es un enfrentamiento simulado, un enfrentamiento entre Ernesto Cordero y Humberto Moreira. Es un enfrentamiento que dura varios días porque Humberto Moreira acusa a Ernesto Cordero. Humberto Moreira dice que Cordero, que era secretario de Hacienda de Felipe Calderón, él sabía de lo que de la deuda. Claro que sabía. Bueno, el otro le contesta que él no necesariamente estaba enterado. Es un pleito largo que nos lleva a lo que dijo el presidente hoy en la mañana. Efectivamente. ¿Qué dijo hoy el presidente López Obrador por la mañana? Pues recordó que Humberto Moreira, acusado de corrupción, fue exonerado por Felipe Calderón, por la Procuraduría General de la República de Felipe Calderón, poquito antes de terminar su sexenio. Lo dijo así. Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano. O sea, yo doy la cara. Tengo diferencias con el conservadurismo. Ahora que se pelean, en el caso, por ejemplo, de Moreira, del PRI, Calderón del PAN, nada más voy a dar un dato.
que sí puedo probar. Quien exonera a Moreira es Calderón. Sí, Lo Calderón. hace la Procuraduría, sí. Tómala. Pues claro. A ver, ahorita le vamos a informar todo sobre la Tómala. exoneración de Felipe Calderón a Humberto Moreira. Aquí le vamos a mostrar unos documentos. ¿Trajiste documentos, Sí, Álvaro señor. Delgado? Sí, Qué además, bárbaro. Vamos a un aparte de corte. memoria. Tenemos actualización de cifras, se lo doy a usted hace unos momentos, hace exactamente 12 minutos que las agencias internacionales están informando la nueva cifra de muertos allá en China por el coronavirus. Las autoridades chinas están informando que ya son 170 muertos y los casos
7,711 son los casos que ellos tienen registrado. Es información que está saliendo apenas ahora y se lo damos a usted, como sabe, con toda oportunidad aquí en Los Periodistas. A ver, antes de que continuemos con el caso de Felipe Calderón, permíteme dar una información en exclusiva, se los adelanto a usted que nos escucha, que es en un asunto que también es de interés público. La agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, estaba emplazada para estallar la huelga el primer minuto del día de mañana, es decir, a la medianoche del día de hoy. Y lo que me está informando en este momento, me están informando la secretaria general del sindicato, es que se aplaza la huelga en Notimex. Se han alcanzado 5 acuerdos y compromisos entre el sindicato y la empresa y por ahora no habrá huelga en la agencia de noticias Notimex dirigida por la servidora pública San Juana Martínez Montemayor. ¿Y qué significa? ¿Ya alcanzaron acuerdos hay acuerdos, importantes? 5 acuerdos y compromisos con la empresa. No hay detalles todavía, pero ¿por qué se iban a ir a huelga? Porque hay un emplazamiento a huelga, porque es la renovación del contrato colectivo de trabajo. Ok, pues ahí está la información. Así es. Esa la tiene. Bueno, le estábamos contando a usted lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana sobre el caso, a partir del caso de Humberto, primero el caso de Sergio Aguayo, que brinca, pues el que acusa es Humberto Moreira, y luego el presidente hoy habla sobre este personaje, Humberto Moreira, y le pone un agregadito. Decía, yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y a esconder la mano, yo doy la cara, decía el presidente esta mañana, tengo diferencias con el conservadurismo. Ahora que se pelean en el caso, por ejemplo, de Moreira del PRI, Calderón del PAN, nada más voy a dar un dato que sí puedo probar. Quien exonera a Moreira es Calderón. Lo hace la Procuraduría, sí. Y es que hoy López Obrador fue la académica Denise Dresser, se presentó en la conferencia de prensa de la mañana y le dijo a López Obrador, le preguntó sobre la decisión de un juez de obligar a pagar 10 millones de pesos a Sergio Aguayo por las críticas que este académico también publicó en el periódico Reforma. Y ya no es un asunto nuevo el que López Obrador diga que Calderón exoneró a Moreira. Desde abril del 2017 viene eso, Alejandro. Sí, ya lo había mencionado efectivamente Álvaro en campaña, había dicho antes de la campaña, ¿eh? Antes de la campaña, abril de 2017. Poco antes, y lo fue a decir allá, y fue allá en Coahuila también. Y fue en Coahuila, donde él dice el 22, y voy a leer textualmente una nota de la compañera Rosalía Vergara, de la revista Proceso, que dice así, dice, el 22 de octubre del 2012, cuando Enrique Peña Nieto ya había sido declarado presidente electo y Felipe Calderón estaba a unos meses de dejar la presidencia, la Subprocuraduría especializada en investigación de delitos electorales autorizó en definitiva el no ejercicio de la acción penal contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, contra su esposa, Irma Vanessa Guerrero Martínez, contra su suegro, el suegro de Moreira, Jaime Guerrero González, señalados todos ellos de enriquecimiento ilícito cometido en agravio de la administración pública del Estado. Si usted no me estaba escuchando hace un momento, si no nos estaba escuchando, le queremos a usted recordar que al mismo tiempo, el 22 de octubre del 2012, en que a nivel entre la Secretaría de Hacienda, donde estaba Ernesto Cordero, y Humberto Moreira, había un supuesto pleito. Se estaban acusando que si la deuda, que si no me enteré, que yo no sabía, que quién sabe que a nivel piso, Álvaro, a nivel cloaca, diría, se estaba exonerando a Humberto Moreira
a su esposa y a su suegro, todos señalados en la Subprocuraduría de Especialidad de Investigación de Delitos Electorales, señalados por corrupción. Exactamente. Es decir, suena... Bueno, a ver, no es un asunto de palabra. Aquí está el documento y es un documento que es efectivamente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. La averiguación previa, como se le llamaba entonces, es la AP-PGRAJEIDCSPCAJ diagonal FECCSFP diagonal M. ¿CC? ¿Seguro CC? CC, sí, claro. Ok. Y el delito es enriquecimiento ilícito cometido en agravio de la administración pública del Estado de Coahuila, ilícito previsto en el párrafo primero, tal, y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y señala a los probables responsables a los que ya aludió Alejandro Páez Varela. ¿Y cuál es el asunto? Se autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal. ¿Qué significa el no ejercicio de la acción penal? Sencillamente que se exonera. Y este oficio está fechado el 22 de octubre de 2012, es decir, a poquito más de 2 meses del fin del sexenio de Felipe Calderón. Poco más de 2 meses de que termine el sexenio. Sí. ¿Cuándo le compra Calderón el avión a poquito Peña? Mes y medio. Ah, eso es en agosto de 2012. En agosto. O sea, le compra su avión. Sí. Porque él sabe perfectamente que no lo va a utilizar. No, por supuesto. Le compra un avión a Peña. Le compra el avión y luego le exonera a su amigo, a su presidente, en ese momento todavía presidente nacional del PRI. No, ya había sido. Ya había salido. O sea, le estaba limpiando el camino, ¿o qué? Pero y poniéndole un avioncito. ¿a poco, si los panistas lo saben bien, Felipe Calderón, desde la presidencia de la República, operó a favor de Enrique Peña Nieto y socavó la candidatura de Josefina Vázquez Mota. La propia Josefina así lo ha contado. A mí me lo contó y yo documenté. Por aquí anda el libro, ¿no? Ayer se lo presumí, ya basta. Precisamente. ¿Quieres presumir todos los días tus libros? No, señor. Aquí está el documento, que es un documento oficial de la PGR, que en ese entonces encabezaba la procuradora Marcela, si lo estás mostrando, pues ¿verdad? Claro. La entonces procuradora Marcela Morales Ibáñez fue la responsable de emitir como titular de la PGR este oficio que exonera a Humberto Moreira de 2 delitos gravísimos: enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A ver qué dice el ciudadano Felipe Calderón. Sí, porque luego es activo cuando le conviene. Y ahí estaba, bueno, es Moreira, es su esposa y es el suegro, los 3 señalados por enriquecimiento ilícito. Y le estamos a usted contando esta historia porque salió el día de hoy a propósito de Sergio Aguayo, cuyo caso ha brincado ya lo ha traído la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sí, lo cual es una noticia a medias. Hasta que Sergio Aguayo no esté totalmente exonerado de eso, pues será una noticia buena y punto. Vamos a un corte y volvemos. Aunque